Vamos a continuar entonces en este video en la parte de edición y eliminación de nuestros clientes, ¿no? Entonces vamos a ir aquí en el front, me voy en la parte de listado, específicamente en el HTML de clientes, y vamos aquí a definir el row click para poder hacer la acción sobre los botones. Voy a poner aquí row click, ok, y aquí dentro vamos a llamar al método llamado también row click y le pasamos el event, ok, event. Ahí está, event, y listo. Entonces este método de aquí no existe, vamos a crearlo. Row click, vamos a crearlo en el mismo componente de listado. Ok, vamos a crearlo aquí justo debajo del Open Dialog Register, por ejemplo. Listo. Y vamos a ponerle aquí entonces, y recibimos el row click como parámetro y llamamos haciendo referencia a la interfaz row click que se encuentra en los shared models. Ok, entonces también necesitamos aquí llamar lo que es el client response, porque es el que hace referencia al listado de mi tabla. Listo, entonces aquí vamos a extraer lo que es la acción y la fila seleccionada de los clientes. Entonces voy a decir let action igual a row click punto action para saber qué acción vamos a hacer cuando le demos clic a los iconos de nuestra tabla, ¿no? Entonces voy a poner aquí let client igual a row click punto row. Esto va a decir de que me va a traer la información de la fila seleccionada. Entonces aquí vamos a poner un switch para poder hacer lo que es la acción según el icono pues que estamos seleccionando. Voy a decir switch action, ahí está. Aquí vamos a poner los case, en este caso para la edición, que cuando sea la acción edit pues vamos a hacer o ejecutar el método de client edit, y acá le pasamos la información del cliente, es decir de la fila, ¿no?, que hemos seleccionado. Pasamos el break, aquí en el segundo caso que es para remover, remove this.client remove, vamos a ponerle para ejecutar esta acción también, y le pasamos la información de la fila seleccionada. Pongo un break aquí y listo. Aquí como ven pues me está trayendo error estos dos métodos porque obviamente no existen. Vamos a configurarlo aquí justo debajo. Primero para el client remove, el cual va a recibir el client data, y le pasamos la información aquí como referencia también de nuestra interfaz client response. Listo, esto lo vamos a dejar de momento así, este método. Vamos a trabajar sobre la edición, client edit. Vamos a hacer la misma dinámica aquí. Pasamos como parámetro el client data y haciendo referencia a la interfaz client response. Ok, entonces aquí dentro vamos a especificar la acción capturando también la información hacia nuestro diálogo. Ok, entonces voy a decir dialog config y esto va a ser igual a new mat dialog config. Ok, y vamos a decir a través de esta variable dialog config.data va a ser igual a ¿qué? Al client data que estamos recepcionando, porque recuerden que esto viene de el row, ok, de la fila que estoy seleccionando de mi tabla. Entonces aquí vamos a levantar ahora sí lo que es el dialog.open, y aquí vamos a llamar al componente o al dialog de administración de clientes, ¿no?, que es para registrar o editar un cliente. Entonces aquí vamos a pasarle en la propiedad data también lo que es el dialog config y también además el modo para poder saber si estoy editando o registrando. Aquí le voy a pasar edit para hacer la diferencia, y luego voy a poner los disable close igual a true, el width igual a 400 píxeles también. Listo. Entonces después de cerrar el diálogo voy a ejecutar ahora sí lo que son los get inputs para formatear todo filtro que exista. Subscribe. Ok, entonces subscribe res, vamos a ponerle así, res. Perfecto, entonces aquí vamos a pasarle lo que es un if. Decimos entonces res. Una vez suscrito pues y cerrado obviamente el diálogo, vamos a setear para poder obtener también los filtros reseteados, ¿no? Entonces le paso el true y listo. Entonces tenemos ahí de manera correcta el método para editar un cliente, es decir, para enviar la información capturada hacia el diálogo, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ya en mi diálogo, aquí en el componente de management, ¿ok? Primero tengo que traer la información
y mostrarlo en los controles. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es en el engine on init aquí voy a validar si primero como valido pues a través del mode, ¿no? thisData.mode igual a edit, que es como nosotros hemos especificado aquí cuando se levanta el diálogo y se ocurre esta acción de edición, ¿no? Entonces aquí le pasamos si es igual a edit, vamos a ejecutar el método para obtener la información del cliente mediante el ID que le vamos a enviar. Entonces vamos a decir client by ID y vamos a decir entonces thisData.dialogconfig.data.clientID, que es donde obtengo finalmente la información del ID del cliente seleccionado. Entonces aquí vamos a crear también este método para obtener el cliente por el ID. Entonces voy a decir client by ID, este es otro API que tenemos que consumir. Ok, entonces aquí vamos a especificar el ID del cliente de tipo number y además de que sea de tipo void el retorno, no hay ningún retorno aquí. Entonces voy a decir this client service punto, y no existe todavía este servicio, vamos a crearlo dentro de la carpeta service de clientes, ahí está, y arriba del register vamos a crear entonces este nuevo servicio client by ID, okay, el cual recibe, como sabemos, el argumento de el ID del cliente de tipo number, y esto va a ser un observable. Y aquí tenemos que especificar también la interfaz client by ID. Ok, esta interfaz aún no existe, vamos a crearla entonces. Abrimos aquí el mismo archivo de interfaz que tenemos para el cliente response. Vamos a crear aquí también esta nueva interfaz. Listo, y según nuestro DTO vamos a ver qué necesitamos aquí incorporar. Está el client ID, voy a copiar todo esto para solamente modificar y tener lo necesario como propiedades, ¿no? Entonces necesitamos el client ID, el nombre, el email, el tipo de documento, el número de documento, hasta aquí está bien, el font, el estado también, el estado descriptivo, y estas propiedades no necesito. Entonces hasta aquí son las propiedades necesarias según mi DTO que tengo como respuesta también al consultar la API para obtener el cliente por el ID. Entonces regresamos al servicio, vamos a importar esta interfaz, ahí está, de los models, listo. Entonces aquí vamos a acomodar esto un poco y debajo de este servicio, pues mejor dicho de este método, voy a decir cons request URL para armar la petición hacia nuestros endpoints. Ok, entonces aquí voy a copiar lo que es estos signos para poder interpolar de manera correcta. Ok, para hacer los template string, no sé por qué no me sale, creo que estoy, bueno, no, debería dejarme, pero en el teclado no me permite. Ok, voy a decir en.api y aquí vamos a concatenar también lo que es el endpoint punto, y por ahora no existe, vamos a ponerle client by ID y también tenemos que pasar aquí lo que es el ID del cliente, client ID, listo. Entonces vamos a registrar esta nueva constante para que consuma lo que es el endpoint, ¿no? Entonces vamos a poner aquí client by ID y aquí vamos a ponerle simplemente lo que es client y slash, nada más. Esto vamos a subirlo, esta coma y listo. Entonces ahí tenemos registrado la nueva constante, que lo que va a hacer es consumir esa API de obtención del cliente por el ID. Okay, estamos concatenando el ID del cliente, que también es necesario. Luego voy a retornar lo que es el consumo de la API de tipo http.get. Pasamos el request URL y también el .pipe. Aquí podemos mapear directamente entonces response, listo, y finalmente retornamos la data res.data, listo. Ok, entonces tenemos ya el servicio incorporado de manera correcta. Regresamos a nuestro client management y aquí ahora sí podemos hacer lo que necesitamos para obtener la información del cliente mediante el ID que estamos enviando, ¿ok? Y lo estamos enviando a través del diálogo que hemos capturado cuando le hemos dado clic a la tabla al momento de editar. Entonces voy a decir aquí client by ID, ahora sí aparece, le pasamos el ID del cliente, punto subscribe,
Listo, y aquí como vamos a hacer a través de la variable de respuesta, vamos a formatear nuestro form para capturar lo que es los controles, ¿no? Los valores en los controles. Entonces digo form reset y aquí vamos a ir seteando los valores hacia nuestros controles. Voy a decir client ID va a ser igual a res.client ID. Name va a ser igual a res.name. Lo que es el email va a ser igual a res.email. Para lo que es el document type ID va a ser igual a res.documentType ID. Aquí sería ID. Vamos a regresar a la interfaz. Ok, aquí sería document type ID de tipo number. Ok, aquí hay que corregir esta interfaz. Listo, ya quedaría entonces esta propiedad también de manera correcta. Regresamos, ahí está document type ID. Luego continuamos con el document number, va a ser igual a res.documentNumber. Ok, el address, res.address, lo que es el font, res.font, y para finalizar lo que es el estado del cliente, state. Listo. Entonces hasta ahí tenemos el método que me va a capturar la información del cliente en los controles que hemos especificado, ¿no? Entonces vamos a regresar aquí al frontend. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el primer cliente, le doy a editar y vemos que me carga de manera correcta todos los valores en los controles específicos. ¿Ok? Entonces ya lo que queda ahora, como ven también en el título, nos muestra actualizar cliente porque es lo que hemos configurado según el modo. Y ahora sí ya vamos a trabajar sobre el guardado de nuevo para actualizar la información del cliente existente, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es ir aquí, tenemos el client save, aquí en el client edit, trabajar sobre esto. Ok, vamos entonces, aquí le pasamos el ID, está aquí sin implementar, entonces vamos a trabajar sobre esto. Voy a decir this.clientService.client ID. Bueno, no existe todavía el servicio de edición, vamos a crearlo justo debajo del client register. Ok, entonces aquí vamos a trabajar sobre este método, client edit, ahí está, y vamos a implementar aquí pasándole lo que es el ID del cliente, client ID de tipo number, y también necesitamos enviar lo que es el request, ¿no? Es decir, la data que necesitamos editar en el body client, y vamos a reutilizar en este caso el client request también. Listo, esto va a ser un observable. Ok, de base API o de base response, perdón. Ahí está. Vamos a quitar esto de aquí para que se visualice de manera correcta. Entonces vamos a hacer un const igual tal cual lo trabajamos con request URL igual a, bueno, copiamos estos signos que por ahora no sé cómo hacerlo en este equipo, en este teclado. Ok, aquí pasamos la API base, luego el endpoint. Ok, el endpoint punto aquí sería client edit. Vamos a ir aquí a la constante y crear una nueva constante también para lo que es la edición y consumir el API de cliente, ¿no? Client edit client /edit. Perfecto, entonces ahí está, tenemos lo que es el API para editar un cliente. Regresamos aquí, client edit está funcionando de manera correcta y también necesitamos pasarle lo que es el ID, ¿no? Del cliente que quiero editar, client ID. Luego aquí lo único que queda es retornar con un this http.put. Okay, lo que es, aquí vamos a poner también base response. Y aquí vamos a pasar lo que es el URL y la información del cliente en el body, ¿no? Entonces ahí está, ya completamos el servicio para poder editar un cliente aquí consumiendo la API de cliente de edición en el backend, ¿no? Entonces regresamos en el client management. Lo que teníamos aquí era que consumamos el servicio client edit, ahí está, el cual recibe el client ID y también los valores
que quiero editar, ¿no? This form value, esto lo encontramos aquí. Luego nos suscribimos para jugar con la respuesta aquí y decir sí. Y hacemos todo esto, ¿no? Todo lo que hemos hecho aquí en el Client Register también. Entonces copiamos y lo vamos a pegar aquí. Perfecto, entonces sería lo mismo, guardamos, ahí está. Estamos consumiendo el servicio, vamos a ver si lo vamos a probar y funciona de manera correcta, ¿ok? Vamos a probarlo entonces. Y quiero editar aquí este primer cliente, bueno, el segundo cliente que registré, voy a pasarlo a inactivo. Y el nombre quiero que diga, por ejemplo, César Adrián, y ahí está, ¿no? Guardamos, nos indica que se actualizó correctamente, ahí está el nombre actualizado y también el estado, ¿no? Entonces ya puedo filtrar y bueno, si lo busca de manera correcta lo filtra y ya está. Entonces de momento funciona la edición del cliente. Vamos a trabajar ahora en este botón, lo que es el remove. Para ello nos vamos al client list, abrimos aquí nuestro menú, entonces vamos al client list component y aquí teníamos lo que es el row click, y para la acción de client remove, que es para cuando le dé clic al icono de remover, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a levantar un SWAT, o mejor dicho un suite alert, lo voy a copiar de productos, por ejemplo, o de proveedores, ¿no? Que tenemos aquí, proveedores list ts, y vamos a levantar aquí este SWAT, vamos a copiarlo tal cual, copiamos y regresamos al client list y lo pegamos aquí. Entonces podemos importar este swap file, importamos de suite alert 2 y aquí vamos a reemplazar, ¿no? Aquí sería, realmente deseas eliminar el cliente client data name, ahí está. Luego aquí tenemos que consumir el servicio también para eliminar un cliente, vamos a ponerle client service, aquí se va a llamar client remove, todavía no existe, ojo, aquí sería client data .client id y aquí sería set inputs clients, ok. Entonces como ven, estamos consumiendo este servicio de remover el cliente pasándole el id y tenemos que incorporar o implementar este nuevo método, ¿no? Copiamos, nos vamos al servicio de clientes y vamos a crearlo aquí debajo del edit client remove, el cual recibe lo que es el id del cliente, client id de tipo number. Esto va a ser un observable, por ejemplo, de tipo void, ok, void, listo. Y aquí dentro vamos a copiar todo esto, ok. Copiamos lo que tenemos en la edición para no estar escribiendo de nuevo todo. Lo que nos haría falta es en el endpoint agregar una nueva constante para la eliminación, ok. Aquí sería client remove, va a ser igual a client slash remove slash y tenemos que pasar el id. Regresamos entonces, ya incorporamos la constante, aquí está, client sería client remove y le pasamos el id también. Y aquí voy a hacer un return diferente, voy a decir entonces return is.http de tipo put, ok, y pasamos la request url y en este caso en el body vacío, porque nos estamos enviando data a través del from body, hacemos un pipe para poder aquí hacer el map de manera correcta también y decimos res base response y aquí vamos a ejecutar lo que es, si la respuesta obviamente es success, es decir es true, entonces vamos a abrir una alerta ya de success, ¿no? Alert, aquí tenemos que incorporar también o inyectar en el constructor el servicio de alertas. Voy a decir aquí private alert de alert service, ahí está. Hemos inyectado entonces la alerta de servicio o el servicio de alertas punto success y acá pues, vamos a poner aquí excelente y también capturamos el mensaje de mi API, ¿no? Res message. Perfecto, entonces ya tenemos incorporado aquí. Vamos a regresar al client list y esto debería levantarme un suite alert con la información del cliente, es decir el nombre, y luego cuando se confirme pues ahí ejecutamos el servicio de remover pasándole la ID del cliente que queremos eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar el segundo que está aquí, ok. Voy a actualizar primero, bueno, voy a eliminarlo de aquí
Ahí está, ¿realmente deseas eliminar el cliente tal con el nombre? Sí, lo elimina y está. Y esto yo puedo cambiarlo a activo. Y vemos que funcionan los métodos y las acciones de edición y eliminación de manera correcta.